Hola de nuevo alumnos, padres de familia, estoy con ustedes nuevamente para el repaso de las materias y adelanto de algunas actividades para que no nos perdamos en este proceso de cuarentena global por el coronavirus. En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de las actividades que tenemos que realizar para español. Ok, vamos a comenzar entonces. Eh, Recordemos que dentro de las actividades en el aula hemos visto ya lo que es las cartas, hemos visto de forma textual lo que es una obra de teatro, pero es momento de aterrizar esta temática y vamos a comenzar con esta actividad. Ok, actividad 1. Leer una lectura diaria del libro de español Lecturas con la finalidad de mejorar aspectos en lectura. Respeto de signos de puntuación, gramática, entonación, fluidez, etc. Recordemos que la lectura que hemos realizado en el salón de clase no solamente es una lectura plana, lisa, sin sentido, sino que va más allá, es una lectura de comprensión, es una lectura en la cual vamos analizando paso a paso el cómo está construida la oración, en el caso de las palabras que no conocemos, utilizamos el diccionario para saber y darle más sentido a estas lecturas. Entonces, recordar utilizar el diccionario para buscar las palabras que no entendemos. Al encontrar las palabras, hay que releer el texto para entenderlo. Una vez que encontramos esa palabra, recuerden que siempre nos regresamos al párrafo y volvemos a leer el texto, pero cambiamos la palabra que no conocemos por un sinónimo o por una frase que nos explique esa palabra. Al finalizar, escribir lo que se ha entendido del texto, tipo de texto, idea central y opinión personal. Bueno, esta es la actividad que vamos a tener, alcanza para todo lo que es estos días que tenemos de receso escolar por cuarentena y las vacaciones. Entonces es una lectura por día la que tenemos que hacer. Viene en el libro de lecturas de español. ¿Ok? Recordar utilizar el diccionario. Al encontrar las palabras, volver a leer la parte que no entendimos, el texto. Y al finalizar, escribir lo que se ha entendido sobre el texto. ¿Qué tipo de texto es? Si es un cuento, si es un relato histórico, si es una obra de teatro, si es una noticia, si es una carta de opinión, si es un poema, etcétera, etcétera. Tenemos que describir la idea central, de qué trata el texto, y la opinión personal. La opinión personal es si me gustó, ¿por qué? No me gustó, ¿por qué? ¿Qué pienso acerca de la temática? Esa es la actividad 1. En la actividad 2 vamos a ver el siguiente video que está relacionado con la obra de teatro. Entonces, pongan mucha atención porque es algo que ya vimos. Recordar las escenas, recordar qué son las acotaciones, recordar qué es un escenario, recordar cada una de las partes que conforman a la obra de teatro. ¿Ok? Vamos a ver el video.
tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: ¡Ah, Caperucita! ¡Qué hermosa capa roja tienes! ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. Hacer o no hacer la tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela, cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice: esto es una tragedia. Y mi mamá le dice: no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí. Como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. Ahora hago mutis por el foro. No te olvides de descargar la app de Aula 365 y respóndenos en los comentarios. ¿Cuál es? Ok. Bueno, este es el video. Este es el video que les comentaba. Ok, entonces les recomiendo que después de haber visto este video, de analizarlo, entender, identificar los rasgos que hemos visto, como son la escena, como es las acotaciones, como son los personajes que intervienen, cómo se estructura todo el contenido de una obra de teatro, podamos recapitular en el libro de texto de español en la página 96 del bloque 3. En la práctica social del lenguaje dice adaptar un cuento como obra de teatro. En este caso, recordar que ustedes hace un ciclo, el ciclo pasado, realizaron una historia
en la cual bueno, algunos la ejemplificaron y la escenificaron con un teatro guiñol, y algunos otros simplemente utilizando alguna máscara la presentaron de forma oral. En este sentido, cabe mencionar que esa historia podría ser retomada y podría volverse a estructurar, pero ahora en forma de obra de teatro. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas una obra de teatro a partir de un cuento infantil. Como les mencionaba, puede ser cualquier cuento que ustedes quieran, o puede ser la historia o cuento que ustedes realizaron el ciclo pasado. Para esto identificarás las características de cada uno de esos textos, las cuales tendrás que comparar para poder adaptar un cuento como obra de teatro. Una vez concluida, realizarás una lectura dramatizada que compartirás con la comunidad escolar. Bueno, recuerden que aquí también tiene mucho que ver el uso del guión largo, algo que no se menciona en el video. Sin embargo, en el video no se menciona porque ya está hablando acerca de la escenificación, de la parte física, tangible, lo que podemos ver, lo que podemos observar de una obra de teatro. Sin embargo, el guión se utiliza al momento de estar organizando y redactando nuestra obra de teatro, el guión de teatro, ¿ok? Recordar también que las acotaciones es la forma de explicar lo que está sucediendo, cómo son los personajes, qué es lo que utilizan, sus emociones, y todo va entre paréntesis y con las letras en cursiva. ¿Vale? Bueno, lo que conocemos o lo que conozco. Para que puedas adaptar un cuento como obra de teatro es importante que recuerdes y utilices los conocimientos que has adquirido en ciclos anteriores. Como ya les mencioné, esto es un tema que ya hemos tratado, ya hemos trabajado, solamente vamos a reafirmar. Comenten en grupo, en este caso es de forma individual, ¿qué diferencias existen entre leer una obra de teatro y un cuento? ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que por ahí leímos o les leí un cuento corto de un oso y un panal de miel. ¿Cómo se caracterizan los personajes en cada tipo de texto? Lean alguna obra de teatro que se encuentre en la biblioteca escolar. Por ahí tenemos algunas historias que tienen que ver con obra de teatro. Sin embargo, las vamos a revisar cuando regresemos. Si ustedes pueden, busquen otros libros, y en internet también hay muchas estructuras teatrales que pueden revisar. Señalen las partes que conforman el texto, cómo está organizada la información, cómo saben los actores lo que tienen que hacer. Como ejemplo, lean la obra en un acto que se encuentra en las páginas siguientes. Para conocer más sobre el tema teatral, entra al portal Primaria TIC, http://primariatic.cep.gov.mx, y anota teatro en el buscador de la pestaña y busca. Ahorita lo vamos a hacer para corroborar, ¿ok? Vamos a hacer la actividad para que ustedes puedan ingresar a esta página. Recuerden que estas actividades son complementarias a lo que ya hemos visto. Entonces podemos hacer uso de estas herramientas para ir fortaleciendo y desarrollando nuestras habilidades en lectoescritura, y por tanto obtener un producto mucho más acorde a su desarrollo, que es sexto grado, y también mucho más formal, más rico en contenido y más entendible. Entonces vamos a buscar para que observen, ¿ok? Y entonces vamos a poner en nuestro buscador http://
diagonal, diagonal, básica, .primariatic.cep.gov.mx e ingresamos. Una vez que ingresa, podemos ver esta plataforma donde vamos a encontrar infinidad de recursos. Si se dan cuenta, en las palabras claves viene la búsqueda avanzada por grado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Seleccionan sexto. Luego abajo viene asignatura, lengua materna, pues español, ciencias naturales, historia, geografía, formación cívica y ética. Vamos a lengua materna. Ok. Y tenemos varias actividades. Por ejemplo, tenemos béisbol a 2 bases, que es muy parecido. Tenemos clic seguro, plaza de los desafíos, tenemos ataque o defensa, son actividades físicas. Tenemos cuadriporterías, tenemos participación en juegos y deportes, tenemos la miel, que es un cuento, tenemos conservación del ambiente, los Olímpicos de México 68 y vamos de campamento. Ok, vamos a ver este, que es la miel. Y nos aparece el video. La miel. Este texto puede ser convertido en una obra de teatro si es que así se quiere, ¿ok? Si así se requiere, puede ser convertido en una obra de teatro. A pesar del problema que representa el atraso técnico y la presencia de la abeja africana, la apicultura mexicana continúa luchando por mantener la importancia económica y cultural que ha tenido a lo largo de la historia del país. Bueno, regresamos a nuestra actividad, libro de texto. Entonces, en nuestro libro tenemos la siguiente historia, la cena de Azucena. Aquí podemos ver que es un cuento donde trae los personajes, Azucena, el mozo, y empieza con una descripción que es la acotación, se podría tomar como acotación. La escena tiene lugar en un restaurante elegante, entra Azucena, mujer muy bien vestida, y se sienta a una mesa. En cuanto se acerca al mozo, el mozo se levanta un instante, lo toma del brazo y lo conduce hacia su mesa. Bueno, esta es una historia que habla acerca de un cuento. ¿Okay? Después de haber revisado y leído las obras de teatro, discutan para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la posición del narrador? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué características tienen los personajes? ¿Cómo es el ambiente en el que se desarrolla la historia? ¿Qué recursos se utilizan en el guión teatral para saber cuáles son las acciones que debe seguir un personaje? ¿Qué diferencias existen en la forma en la que hablan los personajes de los cuentos que han leído antes y la manera en que lo hacen en la obra teatral? Entonces, cuando tengamos ya nuestra historia, vamos a responder estas preguntas o
vamos a ir anotando las respuestas en nuestra libreta. Recuerden que estas actividades son para revisión una vez que entremos a clase nuevamente, esperemos que sea pronto. Luego viene otro que es puros cuentos, que se llama El Zagalillo. Este es un cuento, el texto anterior era una obra de teatro, este es un cuento netamente. Aquí es cómo transformamos este cuento en una obra de teatro. Entonces hay que comentar el cuento leído y la obra de teatro que leímos también. Las preguntas son: ¿cree que las preguntas son lógicas? A partir de estas preguntas, ¿es posible encontrar las respuestas? ¿Por qué se consideraron correctas las respuestas? ¿Por qué se decía que el chiquillo era muy certero al responder? Entonces vamos a ir llenando el cuadro de la página 102, que trae en la columna de la izquierda las preguntas: ¿cómo se presentan los personajes? ¿Cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? ¿De qué manera se indican las acciones y diálogos de los personajes? ¿Cómo se denominan las partes de que se compone el texto? Entonces viene la obra de teatro, tiene que contestar, el cuento tiene que contestar cada una de esas preguntas. ¿Ok? Esa es tarea. Y entonces llegamos a la parte de escribir la obra de teatro, en la página 103. ¿Ok? Tenemos otro cuento que es bueno leer, El cazador y la anjana. Es un cuento muy bonito. Y podemos ver ya en la siguiente parte una adaptación de ese cuento a obra de teatro, para que se vayan dando una idea de cómo escribir la obra de teatro. Esta es la página 106 del bloque 3. Lean por favor la página número 107. El producto final: organicen una presentación para ser expuesta ante un público. Esto lo vamos a realizar el día que lleguemos a nuestras aulas, que puede ser su propio grupo o también puede invitar a otros grupos, incluso familiares y amigos. Bueno, ahí vamos a platicarlo y vamos a disponer de las condiciones en las cuales podemos presentar esta actividad. De igual forma, recuerden, cuando nosotros elaboramos una historia, también tenemos que ir pensando en quiénes podrían ser nuestros posibles personajes de apoyo. En este caso, nuestros compañeros de aula, quienes podrían participar en ser cada uno de estos personajes. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos por hoy. Recuerden realizar las actividades y pues a ponernos a practicar, que ponernos a practicar. ¿Sale? Me despido de ustedes, soy el profesor Domingo Condeslava, espero se encuentren bien, échenle muchas ganas y cualquier duda estoy para servirles. ¿Sale? Nos vemos muy pronto. Hasta luego.